Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por avisar. No hay problema vale, si no tienen cámara o micrófono, me pueden dejar cualquier consulta que tengan por aquí por el chat. Y además me pueden escribir al correo. Les voy a dejar el correo. Ahí está. Mi correo, yo soy Flor Fasanela, soy la farmacéutica de FEMAP, la encargada de las formaciones. Cualquier duda que tengan de las formaciones, del contenido que les brindo, de nuestros suplementos, de cómo aprovecharlos mejor, de cómo recomendarlos mejor, de sus combinaciones, dudas que tengan respecto a un determinado suplemento de FEMAP y alguna condición patológica específica o si interacciona con algún fármaco. Bueno, cualquier pregunta técnica me la pueden escribir directamente a ese correo y les voy a estar respondiendo. Bueno, vale, vamos a empezar entonces. Hoy tenemos una formación de menopausia justamente porque, bueno, queremos motivar, especialmente durante este mes y durante esta semana, que es la Semana de la Menopausia, para que podamos como profesionales en nuestras farmacias o en nuestro espacio de consulta, para quienes no son farmacéuticos, que puedan aprovechar esta información justamente para hacer buenos asesoramientos a las mujeres sobre la menopausia. Ya van a ver algunas estadísticas, pero realmente, por suerte, se habla cada vez más, pero todavía estadísticamente la información que reciben las mujeres en menopausia sigue siendo deficiente, con lo cual, como profesionales de salud, es en parte también nuestra responsabilidad poder acompañar, poder informar y poder tener información para sugerirles no solo suplementación, sino también estilo de vida. Y por eso, bueno, nuestra mirada desde FEMAP es completamente integrativa y eso es lo que queremos compartirles. Voy a compartir la formación, la presentación. Ahí está. Y cualquier duda, comentario me lo pueden dejar em, en el chat. Vale, bien. Bueno, vamos a empezar con el abordaje integral, ¿sí? De la menopausia. Algo muy importante respecto a la menopausia que nosotros resaltamos en FEMAP es algo que es bastante evidente, pero que realmente no se suele tener tan presente. La menopausia no es una enfermedad. La menopausia, así como la menarquía, o sea, así como el momento donde empezamos a tener nuestro ciclo menstrual, son etapas de la vida de la mujer y consecuencias de cambios hormonales, ¿sí? Que no es ni malo ni bueno, es simplemente parte de nuestra biología y por eso mismo lo que es importante es no abordarlo como una patología porque no lo es, y sí ver cómo puedo asegurarme, ¿sí? De no tener cierta sintomatología que ya vamos a ver que puede llegar a ser molesta, o cómo tratarla si igualmente aparece, ¿sí? Por eso, para nosotras no solo es importante abordar el tratamiento del momento donde está la sintomatología, sino también tener una visión más preventiva de la salud, con lo cual lo que vamos a ver aplica a menopausia, pero también aplica a perimenopausia, el momento donde una se puede empezar a ocupar, ¿sí? Y a prevenir lo que luego puede llegar a ocurrir en la menopausia. Entonces, mitos y realidades, disculpen que está ingresando gente, mitos y realidades sobre la menopausia. ¿La menopausia es una enfermedad? Claro que no. ¿Todas las mujeres experimentan los mismos síntomas? Realmente no. Depende de muchas cosas, con lo cual a veces es difícil darse cuenta qué tipo de sintomatología puede llegar a tener alguna mujer en el momento en el que experimente la menopausia. Son síntomas variados, ya vamos a ver varios de ellos, pero lo importante es saber que no son todos los síntomas iguales, ¿sí? Para todas las mujeres. Depende de su estilo de vida, depende, bueno, de su alimentación, de si hace ejercicio, su propio metabolismo, ¿sí? Em, el estrés también, entonces, y si tiene algunas otras patologías de base también. Entonces,
esto también es importante porque como profesionales en nuestra farmacia o en nuestro espacio de consulta, tenemos que dar espacio a saber qué es lo que le pasa a la mujer, ¿sí? No porque tengo 5 consultas de mujeres menopáusicas, todas van a necesitar lo mismo o les va a estar sucediendo lo mismo. Y el otro mito, la menopausia significa el fin de la vida sexual en absoluto. Y aquí también se ven variabilidades. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay mujeres que en menopausia sienten un aumento de la libido y hay mujeres que en menopausia sienten una caída de la libido, ¿sí? Entonces, esto también puede variar entre persona y persona. Igualmente, tenemos herramientas para poder trabajarlo. Percepción de la menopausia, ¿sí? 22% de las mujeres en menopausia considera que se trata de una etapa tratada con normalidad. El 56% en realidad manifiesta que se trata de una etapa invisible para la sociedad y el entorno. Y el 21% considera que es tratada con poca consideración y empatía. Muchas mujeres que están transitando menopausia, que me comentan, ¿no?, cómo se sienten, la mayoría tiene en común que no se siente entendida y comprendida por el entorno, sobre todo vinculado con la irritabilidad y con los sofocos, ¿no? Es difícil que las personas que estén alrededor puedan entender, puedan empatizar con este tipo de situaciones y por eso es cada vez más importante que exista la información. 50% afirman no tener suficiente información, ¿sí? Entonces, nuevamente, como les decía al inicio, es nuestra responsabilidad como profesionales de salud entenderlo de una manera integral y así poder acompañar de esa misma manera. ¿A qué se debe, sí, en sí la menopausia? Bueno, principalmente son cambios hormonales, ¿sí? Entonces hay una disminución muy marcada de estrógenos, ¿sí? Que esto afecta a nivel emocional, afecta a nivel del descanso, afecta a nivel de los sofocos, em, también afecta a nivel de la densidad ósea, una reducción también de progesterona que puede provocar los cambios en el sueño y a nivel emocional, y disminución de la testosterona, que sí, por eso algunas mujeres tienen baja la libido, puede afectar a la libido y también afecta esta disminución de testosterona a la masa muscular. Por eso vamos a ver que es importante, de hecho, el ejercicio de fuerza en esta etapa. Entonces, causa cambios hormonales, ¿sí? Normales, habituales, para nada patológicos. Pero luego también hay situaciones de menopausia inducida, que ya no tienen que ver con la etapa de la mujer, con la edad de la mujer, sino que tienen que ver con situaciones particulares como, bueno, quimioterapias, radioterapia pélvica, cirugías, ¿sí? Cirugías donde directamente se extirpan los ovarios y terapia hormonal para cambio de género, que también algunas personas lo experimentan y esto tiene consecuencia menopausia. ¿Qué sucede en este caso? Lo vamos a abordar del mismo modo que si fuese una menopausia normal, biológicamente hablando, ¿sí? Debida a cambios hormonales. Entonces nosotros lo vamos a abordar igual. ¿Por qué? Porque la sintomatología es igual. Entonces tenemos una forma de tratar esa sintomatología y en estos dos casos, ¿sí?, no tenemos una diferenciación en cuanto al tratamiento. Efectos de la menopausia en el cuerpo, ¿sí? Y esto es importante tenerlo en cuenta porque en base a esto es lo que vamos a trabajar y vamos a suplementar y a sugerir cambios de hábitos de vida. Bueno, físicos, ¿qué es lo que se experimenta a nivel físico con estas caídas hormonales? Sofocos, sequedad vaginal y sequedad en general de las mucosas. Esto es muy importante porque no es solo la sequedad vaginal es la sequedad de un tipo de mucosa que es justamente la mucosa vaginal, pero en realidad pasa a nivel urinario, también pasa en todas las mucosas del cuerpo, con lo cual puede haber infecciones urinarias a repetición, ¿sí? Como una consecuencia de la caída de estrógenos y como una consecuencia de que esta caída de estrógenos desfavorece a las mucosas. Puede haber sequedad ocular, también ahí tenemos mucosas.
puede haber algún tipo también de infección a nivel digestivo, porque tenemos una mucosa en el sistema digestivo, em, y también la piel muy, muy, muy seca, ¿sí? Entonces, no solo es la sequedad vaginal, sino que en realidad sequedad de mucosas es algo que es muy habitual. Disminución de la densidad ósea, por lo que les había mencionado anteriormente, y un aumento de riesgo de enfermedades del corazón. Que todo esto lo podemos prevenir, ¿sí? A nivel emocional, algunas mujeres, no todas, ¿sí? Experimentan cambios de humor, algunas más ansiedad, otras más depresión, y de hecho hay estadísticas que vinculan, bueno, la menopausia, esta caída muy pronunciada de estrógenos y de progesterona, a estados depresivos. Em, y reproductivos, que son como los más evidentes, que es que ya no se puede concebir. Bien, vamos a ver las físicas que les estuve mencionando recién, ¿sí? Síntomas vasomotores, no a todas las mujeres les sucede y no a todas las mujeres les sucede con la misma intensidad y con la misma frecuencia, ¿sí? Eso va a depender de cada mujer. Los sofocos y los sudores, ¿sí? Nocturnos, pueden ser nocturnos o pueden ocurrir en algún otro momento del día también, pero cuando son nocturnos afectan mucho más en el sentido en el que ya impiden un buen descanso, y al impedir un buen descanso, eso también favorece la irritabilidad y favorece el no tener energía durante el día, y eso a su vez también nos genera una sensación de que no solo la pasamos mal por la noche, sino que además no tenemos la energía suficiente para llevar a cabo todas las tareas que queremos hacer en el día, y eso también genera una frustración y un círculo vicioso. Problemas cardiovasculares, bueno, puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares debido a la disminución de estrógenos, ¿sí? Estos cambios hormonales podrían en algunas personas también generar modificaciones a nivel del colesterol y de la presión arterial. Sequedad vaginal, ¿sí? Puede generarse incluso por momentos, en los casos de mayor gravedad, una atrofia vaginal que, bueno, contribuye justamente a una incomodidad, a un dolor, ¿sí? En las relaciones, y que a su vez, cuando hay dolor, eso también afecta a la libido, porque ya no hay ganas. Obviamente, si hay dolor, no va a haber ganas, ¿sí? Entonces, lo que hay que tratar en este caso no es nada más la libido, sino que es la sequedad de las mucosas. Osteoporosis, ¿sí? Como les mencionaba, la disminución del estrógenos afecta a la densidad ósea, aumentando el riesgo de osteoporosis y de fracturas, y cambio en la piel y en el cabello, que en realidad esto tiene mucho que ver con lo que les mencionaba de la sequedad de mucosas, ¿sí? Que ocurre en todas las mucosas del cuerpo, también a nivel de la piel. Por eso es muy importante, ya lo vamos a ver, por tratarlo más a nivel interno, aunque podemos también colaborar a nivel externo en el caso de la piel. A nivel emocional, ¿qué es lo que más suele suceder? El insomnio, sí, que muchas veces está vinculado, como les mencionaba recién, con los sofocos, alteraciones en el estado de ánimo. Se puede generar, como les mencionaba, ansiedad, depresión, a su vez irritabilidad, y por otro lado, vinculado a los sofocos, obviamente si no hay un buen descanso por la noche, eso también aumenta nuestra inestabilidad, ¿sí? A nivel emocional durante el día, porque si uno no duerme bien, está más inestable, ¿sí? Emocionalmente hablando. Problemas de memoria y concentración. A algunas mujeres se ha visto que experimentan dificultades cognitivas durante la menopausia, disminución de la libido en algunos casos, y que en algunos de esos casos está vinculada a la sequedad vaginal como consecuencia del dolor, y eso es lo que en realidad desmotiva a, digamos, a mantener relaciones sexuales. Y cambios en la autoestima, esto es muy habitual porque hay un cambio, debido al cambio hormonal, hay un cambio también a nivel del metabolismo, y el cuerpo se ve distinto porque realmente ha cambiado algo a nivel profundo. Bien, al ser preguntadas por los cambios y que han notado desde la aparición de los primeros síntomas, para que veamos cuáles son estadísticamente, ¿no?, los que más aparecen: sudores y sofocos, un 64% en esta estadística; cambios de humor, problemas para conciliar el sueño, 64%; dolor articular, 49%. Este es un porcentaje muy alto y es algo también a tener en cuenta.
Falta de energía, 48,3. Esta falta de energía puede estar dada por la caída de estrógenos, progesterona y testosterona, pero también, ¿sí?, puede estar dada por lo que les mencionaba de un mal descanso por la noche. Problemas relacionados con la libido y la sexualidad, por los que ya les mencioné, y cambios en el aspecto físico. El 85%, ¿sí?, de las mujeres en este caso dice que no recibe una terapia eficaz para los síntomas de la menopausia. Y aquí lo que es importante resaltar es que, por un lado, lo más eficaz siempre va a ser la prevención. Por eso está bueno contar con información, tanto sea de consumir suplementos y alimentos que necesitemos para prevenir, ¿sí?, estando en la perimenopausia, y también sumar otros hábitos positivos en la perimenopausia. Eso va a colaborar mucho, ¿sí? Y luego, una vez que están las sintomatologías, también, además de la suplementación, generar hábitos positivos para potenciar el efecto de la suplementación. Tratamiento de síntomas físicos. Aquí les hago una síntesis y luego vamos a ver algunos suplementos que tienen este tipo de componentes. Para los síntomas vasomotores, una de las plantas más conocidas, más famosas, es la simicífuga, ¿sí? Ya se las voy a describir un poquito más, pero la simicífuga es muy interesante su mecanismo de acción porque actúa directamente sobre el centro termorregulador dentro del sistema nervioso central, con lo cual hace que sea muy efectiva si trabajamos con las dosis adecuadas. Y esto es algo súper importante, no solo para la simicífuga, sino para cualquier suplementación que ustedes como profesionales puedan comparar las concentraciones de los distintos suplementos. ¿Por qué? Porque el efecto, por supuesto que es dependiente de la dosificación, es dependiente de la cantidad. Entonces, es importante trabajar con suplementación a cantidades adecuadas para realmente tener el efecto que se busca. Los problemas cardiovasculares lo vamos a prevenir principalmente con el ejercicio, ya lo vamos a ver. Sequedad vaginal, ¿sí? El espino amarillo es alto en omega 7, entonces es muy importante para prevenir la sequedad vaginal y la sequedad de mucosas en general. A nivel tópico se pueden utilizar cremas ricas en lípidos, gel íntimos, pero sí tengan en cuenta que si bien una como profesional le puede recomendar estas tres opciones juntas, hay que conocer a la mujer y hay que ver realmente qué de estas opciones, ¿sí?, le resulta más cómodo sostener en el tiempo. ¿Por qué lo digo? Porque cuando la suplementación es a nivel interno, como es en el caso del espino amarillo, es mucho más efectivo, por un lado, porque trabaja a nivel interno, entonces no es selectivo de una mucosa en particular, sino que estamos equilibrando todas las mucosas y regenerando todas las mucosas. Entonces, trabajar la sequedad vaginal y de mucosas y de la piel desde una suplementación es mucho más efectivo que trabajar solo la sequedad vaginal con gel íntimo. Y por el otro lado, la adherencia al tratamiento. Los geles íntimos no suelen tener buena adherencia porque genera cierta incomodidad, una sensación de tener como esa zona húmeda o de tener que esperar para ponerse la ropa interior. Entonces, esto es importante también tenerlo en cuenta si queremos sugerir un tratamiento integral. El caso del gel íntimo realmente hay que evaluarlo con la persona y hablarlo y explicarle realmente cómo es utilizar un gel íntimo, porque si no, probablemente no se adhiera al tratamiento. Y como les digo, en realidad lo más efectivo es una suplementación a nivel interno que mejore y regenere todas las mucosas del cuerpo. Osteoporosis, el trébol rojo es muy efectivo para esto, ya lo vamos a ver. Y bueno, cambios en la piel y en el cabello tenemos el espino amarillo. Desde lo que les comenté, sí, nosotros tenemos femaplenipausia. Femaplenipausia fue pensado justamente para acompañar, sí, la sintomatología que sucede en la menopausia y por eso el nombre plenipausia, porque lo que proponemos es que se pueda vivir como una etapa completamente plena de la mujer. Em,
Como les comentaba, la simicífuga, sí, nosotros trabajamos con 160 miligramos, entonces es una concentración súper efectiva de simicífuga, y lo que hace es regular, sí, sobre todo a nivel de la temperatura corporal, disminuyendo los sofocos. Por el otro lado, la angélica sí es una reguladora hormonal, pero también tiene efecto analgésico y antiinflamatorio, y de hecho, no solo la angélica, sino también la borraja es reguladora hormonal, pero también tiene un efecto antiinflamatorio, entonces esto es muy importante para los dolores que se pueden llegar a generar por la caída de estrógenos, dolores articulares o dolores generalizados que no tienen un punto de origen. Luego el trébol rojo, sí, el trébol rojo, si bien actúa sobre la regulación hormonal, también tiene un efecto muy preventivo, sí, a nivel de la densidad ósea, que como hablamos en la menopausia, es normal que se pueda llegar a generar osteoporosis. Y la maca, que la maca en este caso, nosotras la pusimos en la fórmula porque tiene un efecto afrodisíaco, entonces cuando hay caída de líbido colabora muy bien, pero también, ¿sí? Por la sintomatología más emocional que se puede experimentar de tristeza, de ansiedad, de decaimiento, entonces la maca actúa muy eficientemente a este nivel también. Nosotros recomendamos el consumo de femaplenipausia, 2 cápsulas al día, recomendable al iniciar el día, ¿sí? Para aprovechar la energía que nos da la maca, que si bien no es estimulante, sí nos brinda un poquito más de energía durante el día. Y una diferencia importante, porque seguramente ustedes puedan ver distintos tipos de suplementaciones en las farmacias, es la diferencia entre simicífuga y soja, ¿sí? Y tiene que ver con el mecanismo de acción. Entonces, ¿por qué a nosotros nos parece más efectiva la simicífuga? Porque, por un lado, la soja actúa sobre receptores beta-estrogénicos, entonces está contraindicada cuando hay cánceres hormonodependientes, pero por el otro lado, ¿sí? Em, la efectividad de la soja depende mucho del estado de la microbiota, ¿sí? ¿Por qué? Porque la microbiota es la que se pone en contacto con esas isoflavonas de soja, se produce una sustancia que se llama E-col y eso es lo que en realidad ejerce el efecto que estamos buscando a nivel medicinal. La microbiota es muy variada entre persona y persona, entonces eso hace que haya demasiada variabilidad en el efecto, que esto no sucede con la sinicífuga. Bien, aquí está FEMAP Oil y esta es la solución que yo les comentaba para la sequedad de las mucosas. Entonces, cuando hay una consulta respecto a tengo los ojos muy secos, sequedad vaginal, sequedad de la piel, probablemente esté experimentando varias de estos a la vez, porque lo que genera la caída de estrógenos es una sequedad generalizada de las mucosas. La piel más seca, la boca más seca, ¿sí? Los ojos más secos. Y si bien nosotros lo podemos pensar con una solución más tópica, que es normal, ¿no? Cuando dicen, bueno, tengo los ojos muy secos, pienso en un colirio, pero en realidad si uno sigue preguntando y pregunta sobre el resto de las mucosas, ya la piel, o sea, con consultar si hay sequedad de los ojos y sequedad de la boca y de la piel, eso es una sequedad de mucosas. Entonces, preguntar por alguna otra mucosa o la piel incluso, lo que va a hacer es darnos cuenta que en realidad lo que le está sucediendo es una sequedad de mucosa generalizada y que entonces no solo va a tener un efecto positivo en la sequedad que está consultando, ¿sí? Sino que va a tener un efecto positivo a nivel general de todas las mucosas del cuerpo si consume el espino amarillo que nosotros tenemos en FEMAP Oil y a su vez es muy cómodo de consumir. ¿Por qué? Porque es interno, entonces uno lo consume con la comida, esto es importante, entre 2 y 3 cápsulas con la comida y ya está haciendo el tratamiento de regeneración y rehidratación de mucosas, pero más a nivel interno. Esto es algo que lo preguntan mucho en general en las farmacias, que lo he visto en visitas en farmacias. Hay muchas mujeres que preguntan específicamente por el estado de la piel, pero como les mencionaba recién, en realidad tiene mucho que ver con el estado generalizado de las mucosas. Em,
Entonces, ¿qué les podemos recomendar? Bueno, el espino amarillo en uso interno. Esto es un antes y un después. Hay mujeres que incluso me han mostrado que tenían los codos muy, 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 muy secos y toda la piel del cuerpo súper seca. Y luego me han mostrado cómo estaban después de consumir el espino amarillo. De hecho, el cambio es brutal. Podríamos recomendarle algún otro producto más de para farmacia, alguna crema, sí, alta en omegas también. Como consejos importantes, si la mujer consume tabaco, evitar el tabaco. El ejercicio físico en general es saludable para la vida, pero en este caso también, ¿por qué? Porque reduce el estrés. Y el exceso de cortisol no solo afecta a nivel del estado anímico, sino que también afecta a nivel de la piel. Hidratación, muy importante, porque si bien consumiendo el espino amarillo tenemos un efecto regenerante y rehidratante de las mucosas. Obviamente, no olvidarnos de tomar agua es un punto importante y los antioxidantes en general en los alimentos, antioxidantes de las frutas, también es importante a nivel preventivo. Y vamos con los síntomas emocionales, ¿sí? Como les había mencionado, tenemos el insomnio. Ahora vamos a ver más los suplementos, pero para que tengan un resumen aquí, la ashwagandha es excelente para el insomnio. De hecho, hay estudios donde se ve que favorece el sueño REM, que es el sueño más profundo, que es el sueño más regenerante. Y si descansamos por la noche, eso ya nos beneficia en el estado anímico durante el día y en el estado de energía, ¿sí? Y el poder tener no solo más energía física, sino mental, el poder concentrarme más, el poder prestar más atención. Alteraciones del estado de ánimo, sí, contamos con la ashwagandha, pero también contamos con la maca, que es excelente para eso. Problemas en la memoria y en la concentración. ¿Por qué les puse ashwagandha? Bueno, se las puse justamente por lo que les menciono de la importancia del descanso óptimo, sí, para la memoria y la concentración. Y también la angélica es muy importante para esto. La disminución de la libido, tenemos la maca, tenemos la damiana, ¿sí? Ambas plantas que colaboran en el trabajo sobre la libido, y los cambios en la autoestima también afecta positivamente la maca porque beneficia nuestro estado anímico. Entonces, para la falta de ánimo, ¿sí? El desánimo, la falta de energía, la baja libido, tenemos Femaplib. ¿Por qué? Femaplib tiene maca, ¿sí? Que ya se las mencioné, que mejora el estado anímico, nos da más energía, disminuye la ansiedad y la depresión. La damiana, que es afrodisíaca y también beneficia a nivel del estado anímico. El ginkgo biloba, que colabora en la circulación periférica, entonces no solo colabora a nivel cerebral, que esto es importante también, ¿sí? Sino que, y en la memoria, en la concentración, sino que también colabora en esa microcirculación a nivel de los genitales, y eso también favorece la excitación y por ende favorece a nivel de la libido, y el jengibre, que también tiene un efecto a nivel circulatorio, antiinflamatorio y regulador hormonal. Femablib recomendamos 2 cápsulas durante el día, preferentemente en ayunas, ¿sí? Si la mujer consume Femablib, puede consumir Femaplenipausia perfectamente, ¿sí? Se pueden consumir en el mismo momento y a la par, e incluso si necesitara también el Femap Oil, también se pueden consumir a la par. Femapsen, sí, este es el que les estuve mencionando, les mencioné la ayahuasca y justamente lo que nosotros recomendamos, el Femapsen tiene ayahuasca, una ayahuasca registrada, que tiene estudios, y nosotros recomendamos 2 cápsulas al día durante la noche, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente lo que va a colaborar es en tener ese descanso profundo que también nos beneficia a nivel del estado anímico. Cuando consultan por mucho cansancio, irritabilidad, ansiedad, yo lo que les recomiendo es que combinen, Era un montón, me pega un portazo. ahí está. Lo que les recomiendo es que combinen el Femapsen durante la noche y el Femablib durante el día. ¿Por qué? Porque si solo pensamos en algo que nos dé energía durante el día, pero se mantiene el mal descanso durante la noche, en realidad nos vamos a sentir bien durante el día, pero en algún momento vamos a empezar a sentirnos mal de nuevo porque no estamos solucionando el buen descanso. En cambio, para hacerlo más eficiente,
Idealmente Femapsen durante la noche, Femablip durante el día, y ahí va a haber un trabajo súper profundo porque vamos a estar equilibrando desde el sueño, ¿sí? El buen descanso y a su vez teniendo más energía durante el día y eso termina siendo un círculo positivo, ¿sí? Nosotros trabajamos con cápsulas súper concentradas de ayahuasca justamente para asegurarnos el efecto. Y una diferencia interesante también entre ayahuasca y melatonina es que la melatonina es una hormona, con lo cual, bueno, tiene baja biodisponibilidad, por otro lado puede generar acostumbramiento, ¿sí? Em, y a diferencia de ayahuasca que tiene una alta biodisponibilidad y no genera ningún tipo de acostumbramiento, con lo cual nosotros consideramos que es mucho más eficiente. Bueno, aquí la diferencia que les había comentado. Y finalmente, para que ustedes puedan acompañar desde su consejo profesional, además de la suplementación, ¿sí? Otras recomendaciones de estilo de vida, una alimentación balanceada, eso siempre es importante. em, Calcio, vitamina D, obviamente, idealmente sería bueno que la mujer se pueda hacer la clínica, se pueda hacer el estudio de sangre y así ver qué necesita puntualmente, pero la alimentación rica en calcio, en vitamina D y en omegas es importante, sí, a nivel preventivo, pero también cuando se transita la menopausia, sí, sobre todo para prevenir osteoporosis y los problemas cardiovasculares. Ejercicio de manera regular, ¿sí? Al menos esto, regular, constante. No importa si es poco, lo importante es que sea regular y esto es muy importante para nuestra salud emocional, salud ósea y salud cardiovascular. Control del estrés, súper importante. El estrés nos es transversal a todo. Y de hecho, si una persona está muy estresada, esto quiere decir que tiene altos niveles de cortisol en sangre, esto quiere decir que el hígado, ¿sí? Puede estar colapsado justamente por estar metabolizando esas altas concentraciones de colesterol, perdón, de cortisol, y eso muchas veces tiene como consecuencia que suplementos que la persona toma tarden un poco en hacer efecto. Entonces, ténganlo en cuenta también. A veces, cuando las personas están muy estresadas, los suplementos tardan más tiempo en hacer efecto y se puede deber a esto. La solución es que pueda tomar Femapsen para disminuir, ¿sí? el cortisol en sangre, porque la ayahuasca disminuye hasta un 30% del cortisol en sangre. Y entrenamiento de resistencia, sí, no solo es importante tener, mover el cuerpo de manera habitual, sino dentro de esas actividades hacer entrenamiento de fuerza, sí, es muy importante para poder justamente prevenir esa pérdida ósea o esos problemas óseos, porque básicamente el músculo protege el hueso, entonces ante una caída, ¿sí? Hay muchas menos posibilidades de una quebradura si tenemos resistencia muscular, una buena masa muscular. ¿Y por qué es importante hacerlo? Porque justamente disminuye nuestra masa muscular, entonces nosotros tenemos que hacer un poco más de esfuerzo en generarla y eso tiene que estar muy importante dentro de nuestras rutinas. Y para finalizar, sí, la mitad de las mujeres en menopausia prefiere soluciones naturales, ¿sí? Entonces, hay estadísticas que muestran esto, que dice que el 53% de las mujeres que manifiesta tener síntomas en menopausia no toma nada para tratar o mejorar sus síntomas, o sea, hay un 53% de mujeres a las que no tienen idea qué tomar, no tienen idea qué hacer, pero nosotros le podemos sugerir tanto suplementación como buenos hábitos de vida. Y realmente colaborar en la vida de esas mujeres. Y finalmente, 49% ¿sí? tratan los síntomas con suplementos, complementos, ¿sí? alimenticios naturales. Entonces, también hay una gran parte de las mujeres que está interesada en suplementos naturales, ¿sí? Y por eso también requiere un buen asesoramiento, porque ya sabemos que suplementos hay muchos, pero no todos son en altas concentraciones y por eso nosotras desde FEMAP aseguramos el efecto positivo a nivel de la salud justamente al trabajar con concentraciones máximas basadas en estudios. Entonces,
Es un momento importante para aprovechar. Espero que esta información les sea útil y que, bueno, y que puedan asesorar. Ah, sí, sí, ahí te dejo. Y que puedan asesorar, bueno, a las personas que asisten a sus consultas o a las personas que asisten a sus farmacias, aprovechando, ¿no?, el mes de la menopausia. Ahí está Joe. Buenas tardes. Bueno, un placer teneros aquí, especialmente a las farmacias que no nos conocíamos personalmente, que venís de la zona norte y que, bueno, pues estabais siendo visitadas por los compañeros de Asturdiet y ahora pues vamos a tratar directamente, ¿no? Creo que estáis conmigo, que habéis disfrutado de la formación. Flor realmente es una excelente formadora. Ella es farmacéutica, experta en fitoterapia, entonces realmente tiene una calidad en las presentaciones excelentes. Si tenéis alguna pregunta, ahora es el momento, nos la podéis hacer en pues a través del chat o incluso si queréis daros audio y hacerla. Mientras lo pensáis, os quiero recordar algunas cosas que son muy importantes de la relación que en FEMAP queremos tener con vosotras, ¿de acuerdo? La primera es que tenéis disponible una academia en nuestra web. Flor os puede enviar el link en donde tenéis muchos monográficos como este, monográficos de fertilidad, de paciente oncológico, de inflamación, para que siempre, como ha sucedido ahora, sepáis qué sintomatología es la más habitual y dentro de esa sintomatología pues podáis recomendar como profesionales sanitarios cuál es la mejor solución natural. ¿De acuerdo? Esto es importante porque cada vez encontráis más pacientes que realmente la farmacia es el punto de referencia o porque en el centro médico está habiendo muchas listas de espera o porque están colapsados o porque no tienen tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, en la farmacia realmente sois un punto clave para poder dar ese consejo. ¿Qué sucede también en muchos casos? Que la mayoría de profesionales no siempre están formados a lo que son las interacciones. Entonces, no están acostumbrados a decirle, bueno, pues lo que os ha explicado Flor, ¿no? Cuándo, a qué hora te tienes que tomar este suplemento, con qué medicamento puede interaccionar, con qué enfermedad, etcétera. Esto es una cosa que nosotras tenemos la voluntad de enseñaros y si en algún momento os olvidáis, no nos lo habéis preguntado, no os ha pasado nunca, tenéis siempre disponible tanto el correo que os ha facilitado Flor, de técnico@femap.es, como nuestro teléfono, que lo tenéis también en nuestra web, en WhatsApp, para que nos podáis consultar. Esto sucede a menudo. El fin de semana se ha quedado alguien de guardia en la farmacia y tiene una paciente que viene pues que es alérgica a algún fruto seco, no sabe si se puede tomar nuestros productos, es alérgica al gluten, está tomando la medicación, no sabe si interacciona, etcétera. Pues tenéis siempre disponible tanto el email como el teléfono. Otra cosa que os quiero comentar. Para todas las personas que hagáis la formación del FEMAP Academy completa, Flor también nos hace llegar un certificado de expertas en salud hormonal. Porque como habéis visto hoy, hay muchos síntomas durante periodos, por ejemplo, como el de la menopausia, y a veces no todo el mundo sabe explicar, como os ha explicado muy bien Flor, que no siempre es la propia caída del estrógeno, sino sencillamente un efecto dominó porque no esté el hígado bien cuidado, porque eso nos esté produciendo pues que no tengamos un descanso reparador, porque ese descanso a su vez da una niebla mental, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hacéis ese programa completo de nuestra FEMAP Academy, recibís un certificado de expertas en salud hormonal que podéis tener en vuestra farmacia, lo podéis mostrar. ¿Qué queremos cubrir con eso? Que cada vez haya más profesionales que entiendan bien cómo funciona la salud de la mujer. Porque, como os ha explicado Flor, hay muchos escenarios en los que se repite la sintomatología. Mucha mujer joven que se le tiene que producir una menopausia precoz por un problema oncológico o por un problema de otra índole, pero también hormonal, etcétera, ¿no? Entonces, es importante que cada vez más profesionales sanitarios conozcamos bien cómo funciona la salud hormonal de la mujer y por hormonas conozcamos bien tanto lo que es el estrógeno y la progesterona como el resto, cortisol, melatonina, etcétera, que están envueltos en esa calidad de vida que queremos tener las mujeres. Y por último, vais a poder pedirnos los productos siempre directamente a FEMAP o a través del distribuidor mayorista que tengáis. ¿Eso qué comodidad os da? Que nos podéis preguntar cuáles son las ofertas y que recibís el producto en 48, 72 horas máximo. ¿De acuerdo? Eso os permite también
hacer pedidos de reposición en los que os expliquemos, oye, pues mira, estos son los productos que están siendo más vendidos, estos pueden ser los competidores y por esto no te está funcionando algún producto que tú tengas, etc. Por ejemplo, os explicaba Flor algo también que es muy importante. Todos los suplementos naturales hasta el momento se sabe que son dosis dependientes, que en función de la cantidad de extracto y en función del principio activo que contenga este extracto, van a ser más efectivos o menos. A veces, lamentablemente, vemos algunos suplementos con una cantidad muy baja de extracto. Eso hace que hayan personas que no notan el efecto y entonces os vengan y os digan, pues me has vendido esto y no me hace nada. Os vamos a explicar en la mayoría de los casos, perdonad, qué es lo que sucede. Y os he puesto el ejemplo de la cimicífuga, ¿no? La Asociación Española para el Estudio de la Menopausia tiene un libro blanco en el que explica qué extractos naturales funcionan en la sintomatología de la menopausia y en qué dosis también. Entonces, ella os ha explicado que en el caso de nuestro FEMAP Plenipausia trabajamos con la cimicífuga, entre otros ingredientes, y como la cimicífuga es dosis dependiente, o sea, cuanto mayor sea la dosis que le demos, más alivio sobre esa sintomatología, especialmente los sofocos, va a explicar la mujer. Y eso hace que tengáis una usuaria mucho más fidelizada, mucho más recurrente, que es una de las cosas que en FEMAP siempre conseguimos, ¿no? Un nivel de recurrencia muy alto. Os lo he explicado también con FEMAP Oil, sucede lo mismo con FEMAP Lívido. Entonces, es interesante que podáis entender esto. Por eso os digo que directamente en su mail, en nuestro mail de info@femap.es, por WhatsApp, nos podéis hacer los pedidos sin ningún problema, nos podéis preguntar también las ofertas sin ningún problema y os las haremos llegar para que pues tengáis esta comodidad en tener productos que realmente tengan una excelente rotación. ¿De acuerdo? Y no sé si habéis hecho alguna pregunta. No sé si quedaba alguna pregunta. No, creo que no. Has explicado muy bien, Flor. Pues entonces ha sido un placer teneros aquí con nosotras, que nos acompañéis. Muchas gracias por vuestra atención. Como os decimos, FEMAP está a vuestra disposición para todo lo que os podamos ayudar. Es muy interesante que pongáis los emails de Flor en favoritos porque ella os va a dar mucha formación. Cada semana recibiréis un email con estudios bibliográficos de cada uno de los síntomas que os diga. El mes de noviembre lo vamos a dedicar a la parte antiinflamatoria con el nuevo lanzamiento que hicimos en primavera de FEMAP Endo y que vais a recibir mucha formación también en inflamación y todos los procesos de dolor de la mujer. Así que os animo a poner el mail de Flor en favoritos para que lo podáis leer cada semana. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias. Gracias.